high as it used to be, but yeah, no problem. Durante años, Devon Larratt repitió una idea que muchos consideraban absurda. Él aseguraba que el secreto para desarrollar unos brazos capaces de derrotar a los hombres más fuertes del planeta no consistía en levantar más peso, sino en mover más sangre. Eso lo ratificó en el podcast con Joe Rogan. Mientras culturistas y entrenadores hablaban de sobrecarga progresiva, Devon pasaba horas realizando cientos, incluso miles de repeticiones ligeras. Su explicación era sencilla. Necesitas que la sangre entre, necesitas abrir las arterias, necesitas mantener el flujo constantemente. Internet se burló. Muchos dijeron que no entendía fisiología, que confundía el bombeo muscular con crecimiento, que simplemente estaba diciendo tonterías. Pero aquí ocurre algo fascinante. Si analizamos sus palabras con la fisiología moderna, descubrimos que probablemente Devon Larratt estaba describiendo un fenómeno biológico real, solo que utilizando el lenguaje equivocado. Hoy vamos a analizar la teoría de Devon desde la ciencia más reciente y quizás descubra que su intuición iba décadas por delante y hago especial reconocimiento a este usuario que mencionó por encima la teoría, quizás la desconocía, pero me dediqué a indagar un poco más la teoría que indicó este usuario y repito, reconocimiento a este usuario. Hay algo que casi todos pasaron por alto. Devon nunca decía, levanta ligero para crecer más. Lo que repetía constantemente era otra cosa. Necesitas mantener vivo el tejido, necesitas alimentar el brazo, necesitas que circule la sangre. Su objetivo nunca fue generar el máximo daño muscular. Su objetivo era mantener el tejido funcionando durante años. Y aquí aparece el primer concepto importante. La mayor parte de los atletas entrenan para destruir fibras, incluso los atletas recreativos. Devon parecía entrenar para optimizar el entorno donde esas fibras viven. Son dos objetivos completamente diferentes. El descubrimiento del intersticio. Durante décadas, los libros de anatomía describían el tejido conectivo como una estructura prácticamente sólida. Pero en el año 2018, investigadores utilizando endomicroscopia láser observaron algo inesperado. Debajo de la piel existía una inmensa red de espacios llenos de líquido. A esa red hoy la conocemos como el intersticio. No es un órgano independiente, es una red continua de cavidades microscópicas llenas de líquido intersticial que rodea músculos, tendones, nervios y vasos sanguíneos. Es literalmente el medio donde viven nuestras células. Y aquí aparece la primera conexión con Devon. Cuando él hablaba de mover sangre, probablemente estaba observando algo más complejo. Porque cuando un músculo trabaja miles de veces, no solo aumenta el flujo sanguíneo, también cambia el movimiento del líquido intersticial. Y eso modifica completamente el entorno
donde se reparan los tejidos. La tixotropia, el fenómeno que casi nadie conoce. Ahora, imagina un bote de pintura. Después de semanas sin moverlo parece espeso, pero basta con agitarlo para que vuelva a hacerse líquido. Ese comportamiento se llama tixotropia. Y muchos tejidos del cuerpo presentan propiedades parecidas. La fascia, la matriz extracelular, incluso algunos componentes del tendón modifican temporalmente su comportamiento mecánico cuando se someten a un movimiento continuo. Las miles de microcontracciones que realiza Devon probablemente produce exactamente eso. No está destruyendo el tejido, lo está haciendo más móvil, más hidratado, más flexible, y eso cambia completamente cómo circulan los fluidos alrededor del músculo. El error más grande sobre el POM. Durante años se dijo que el POM era simplemente un efecto estético, un músculo lleno de sangre que desaparece una hora después. Pero hoy sabemos que la historia es bastante más compleja. Cuando una célula muscular aumenta de volumen debido a la entrada de líquido, esa expansión genera tensión sobre su membrana. La célula interpreta ese aumento de presión como una amenaza estructural y responde activando rutas anabólicas, entre ellas la vía mTOR, uno de los principales reguladores de la síntesis proteica. Es importante aclararlo, no es la sangre la que construye el músculo, lo que genera crecimiento es la señal biológica provocada por el aumento del volumen celular y el estrés mecánico asociado. Es decir, Devon estaba equivocado en la explicación, pero posiblemente observó correctamente el fenómeno. La mecanotransducción, cuando el cuerpo escucha la presión. Existe un mecanismo fascinante llamado mecanotransducción. Consiste en convertir una fuerza física en una respuesta biológica. Los fibroblastos no entienden cuántos kilos levantas, entienden deformación. Cuando perciben cambios repetidos en la tensión del tejido, comienzan a fabricar más colágeno, reorganizan la matriz extracelular, refuerzan el tendón, mejoran la resistencia del tejido conectivo. Eso explica por qué Devon dedica tantas horas a movimientos parciales. No intenta fatigar el músculo, intenta enviar miles de señales mecánicas al tejido conectivo. El intersticio como sistema de limpieza. Aquí aparece otro detalle fascinante. Cada repetición genera un pequeño bombeo hidráulico. Ese movimiento favorece el desplazamiento del líquido intersticial. Con él viajan nutrientes, moléculas señalizadoras y también se facilita el intercambio de metabolitos derivados del esfuerzo con el sistema linfático. No significa que Devon elimine mágicamente toda la fatiga, pero sí puede estar optimizando el entorno donde ocurre la recuperación. Mientras otros atletas permanecen inmóviles esperando recuperarse, Devon mantiene el sistema funcionando constantemente. Es
una filosofía completamente distinta. Y el tercer sistema circulatorio. Aquí debemos ser extremadamente cuidadosos. Existe una hipótesis conocida como sistema primo vascular. Algunos investigadores proponen que podría representar una red adicional implicada en procesos regenerativos y de señalización celular. Sin embargo, su existencia y función sigue siendo objeto de debate y todavía no forman parte del consenso anatómico. Por eso, sería incorrecto afirmar que de Boom entrena ese sistema. Pero resulta interesante que muchas de sus observaciones intuitivas coincidan con investigaciones modernas sobre el papel de los fluidos en la regeneración tisular. La ciencia aún no tiene todas las respuestas. Cuando Devon Larratt hablaba de abrir arterias, mover sangre y alimentar constantemente sus brazos, muchos pensaron que simplemente no entendía fisiología. Quizás era al revés. Quizás estaba describiendo un fenómeno muy complejo utilizando el lenguaje de un atleta, no el de un investigador. Hoy sabemos que el movimiento continuo modifica el flujo de fluidos, altera el comportamiento mecánico de la matriz extracelular, activa procesos de mecanotransducción y puede generar señales anabólicas relacionadas con el aumento de volumen celular. Eso no convierte automáticamente la teoría de Bohm en una verdad absoluta, pero sí nos obliga a reconocer algo. Tal vez el mejor arm wrestler de la historia, junto a Joe Bersen, descubrió por experiencia empírica principios biológicos que la fisiología moderna apenas empieza a comprender. Y esa es probablemente la diferencia entre entrenar un músculo y aprender a entrenar el tejido vivo que lo rodea. Si quieres más contenido como este, comenta, comparte. Gracias a todos, papá. La teoría de Devon Larratt con más evidencia.